Muy buenas tardes. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a través de la Comisión Permanente y de la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana, les da una cordial bienvenida al primer conversatorio virtual sobre las experiencias de las instituciones electorales en el acceso de las personas con discapacidad al ejercicio del sufragio. Agradecemos la presencia de las y los ponentes en este conversatorio. La maestra Flor Sujei López Gamboa, encargada de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, y como consejeras y consejero de los institutos electorales de Yucatán, Ciudad de México, Jalisco y Baja California Sur, las maestras María del Mar Trejo Pérez, Carolina del Ángel Cruz y Griselda Beatriz Rangel Juárez, así como el maestro Chikara Yanome Toda. De igual modo, saludamos el acompañamiento de la maestra Guillermina Vázquez Benítez, consejera presidenta de este instituto, así como de la presidenta e integrantes de la Comisión Permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana, respectivamente, la consejera Miriam Saray Pacheco Martínez, la consejera Blanca Estela Tolentino Soto y el consejero Francisco Martínez Ballesteros. Para comenzar, escuchemos unas palabras de bienvenida a cargo del consejero Francisco Martínez Ballesteros. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Saludo con mucho gusto a nuestros panelistas, maestra Flor Sujei López Gamboa, encargada de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, a la maestra María del Mar Trejo Pérez, al maestro Chikara Yanome Toda, a la maestra Carolina del Ángel Cruz y a la maestra Griselda Beatriz Rangel Juárez, consejeras y consejeros y consejero de institutos electorales homólogos de Yucatán, de Baja California Sur, de la Ciudad de México y de Jalisco, respectivamente. Destaco la presencia de mis compañeras de la Comisión Permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana, de la consejera que la preside esta comisión, la licenciada Miriam Saray Pacheco Martínez, y de la integrante de esta comisión, la consejera maestra Blanca Estela Tolentino Soto. Uno de los ejes fundamentales en la participación electoral de las personas con discapacidad es la garantía del ejercicio del voto en un ambiente inclusivo y libre de discriminación. Algunas medidas implementadas ya desde hace tiempo han sido incorporar el lenguaje de señas y los subtítulos en las campañas de promoción del voto, facilitar el acceso a las casillas, emplear la mampara especial y la plantilla braille. Pero también ha habido multitud de nuevas áreas de oportunidad atendidas en los contextos nacional y locales. Por tanto, es una gran oportunidad de poder escuchar hoy las experiencias de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, así como de los institutos hermanos de Yucatán, Baja California Sur, Ciudad de México y Jalisco. Sus perspectivas y aprendizajes que estamos por abordar, sin duda, nutrirán la conversación y futuras propuestas en el contexto hidalguense. Doy la bienvenida a nuestros ponentes, a nuestras ponentes, reconociendo su compromiso personal con la democracia inclusiva, así como las importantes contribuciones e innovaciones de los organismos públicos locales y electorales que representan. Sean bienvenidas y bienvenidos. Nuestro siguiente punto es la presentación acerca de este conversatorio en voz de la consejera Blanca Estela Tolentino Soto. Muchas gracias, muy buenas tardes a las participantes en este foro, a todas y todos a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales en este primer conversatorio virtual denominado Experiencias de las instituciones electorales en el acceso de personas con discapacidad al ejercicio del sufragio. Para los institutos electorales resulta un gran reto materializar y poner en marcha todas las premisas, derechos y obligaciones que otorgan las diversas legislaciones en materia electoral a los diversos actores dentro de nuestro sistema político electoral. Por tal motivo, estos espacios como este permiten analizar este cúmulo de retos a través de la razón y objetividad que nos brinda la experiencia.
Precisamente este foro nos permitirá fijar una pausa mediante la socialización de experiencias. Podremos forjar este análisis retrospectivo informado de los diversos mecanismos, herramientas y acciones afirmativas en pro de personas con discapacidad y cómo han influenciado para garantizar y facilitar uno de los derechos político-electorales cúspides, que es el derecho a votar, así como las dificultades económicas, territoriales, culturales, estructurales e incluso legales presentes al momento de llevar a cabo dichos mecanismos. Sin duda alguna, considero que cada una de las intervenciones de él y las ponentes serán de gran valía para seguir fortaleciendo la inclusión en nuestra democracia de todos aquellos grupos minoritarios, vulnerables, subrepresentados, que en algún momento, en algún punto de la historia han tenido nula visibilidad ante la vida política de su Estado. Pues es menester de este y todos los organismos electorales seguir implementando nuevas y mejores acciones que impulsen la participación activa de toda la ciudadanía, visibilizando desde este concepto la ciudadanía a las personas con alguna discapacidad visual, auditiva, psicomotriz, de habla, física e incluso interacción para tener un pleno acceso a su derecho de votar. Si bien entendemos en este instituto ya aprobado el tema de paridad de género y la inclusión de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, es oportuno tomar en cuenta otros sectores minoritarios, realizando las acciones que corresponden a fin de promover activamente un entorno en el que las personas que sufren discriminación puedan participar plena y efectivamente en la vida política del Estado, garantizando en todo momento su derecho a votar y ser votados. No me gustaría restar más tiempo a las intervenciones de los ponentes. Por tal motivo, reitero mi agradecimiento por el interés y cooperación para ser partícipes en esta actividad. Sean todos y todas bienvenidos a este encuentro virtual. Damos paso ahora al comienzo del conversatorio moderado por la consejera Miriam Saraí Pacheco Martínez. Adelante, consejera. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues bien, vamos a dar inicio a esta tarde, a este conversatorio virtual, las experiencias de las instituciones electorales en el acceso de personas con discapacidad al ejercicio del sufragio. Les comento la dinámica de este conversatorio. Su intervención de cada uno de las y el participante será hasta por 10 minutos. Comienzo con la maestra Flor, presentando a la maestra Flor Sujei López Gamboa. Flor Sujei es encargada del despacho de la Dirección de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Secretaria Técnica de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, así como del Grupo de Trabajo de Igualdad y No Discriminación y del Comité de Seguimiento de Casos de Hostigamiento Sexual del Instituto. Al frente de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, lidera la aplicación de la política institucional en materia de igualdad de género y no discriminación para el Instituto, así como la transversalización de la perspectiva de igualdad de género, no discriminación, paridad y el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía a través de la coordinación y seguimiento de las actividades que realizan las áreas en la materia, contribuyendo así a garantizar el ejercicio de los derechos humanos propios de una cultura democrática que coadyuve en la coordinación de las actividades para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género. Es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, además de ser maestra en Estudios en Relaciones Internacionales, grado otorgado por el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma Casa de Estudios, donde fue distinguida como el mejor promedio de la generación 2009-2010, y se le otorgó la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso. El Consejo de la Unión Europea le otorgó la beca de excelencia a jóvenes para América Latina en el programa de liderazgo en instituciones de la Unión Europea en Francia, Bélgica y Luxemburgo. Es internacionalista de carrera. Su experiencia profesional se forjó en el Senado de la República como asesora y secretaria técnica de diversas comisiones durante 12 años en temas legislativos de igualdad de género y no discriminación, relaciones internacionales, cambios constitucionales y de desarrollo social. Ha sido funcionaria pública en Locatel, la UNAM, así como en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su trayectoria académica ha impartido distintas clases como profesora de asignatura en el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, de las materias de Teoría y Metodología de Ciencias Sociales 1 y 2, Teoría de las Relaciones Internacionales 1
y Desarrollo Económico, Político y Social de México 2, en el Sistema Abierto y de Educación a Distancia. Es ponente en diversos foros y congresos internacionales organizados por la UNAM, Universidad Intercontinental, Universidad Iberoamericana en México, Universidad Complutense, Universidad de Salamanca, Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Girona y la Universidad Pompeu Fabra, España, en el Parlamento Europeo, Estrasburgo, Francia, entre otros. También ha fungido como directora y jurado de tesis de licenciatura y maestría y ha impartido cursos de especialización en las materias de Congreso Mexicano, Igualdad y Equidad de Género en Relaciones Internacionales, Participación Política de las Mujeres y en materia administrativa y de políticas públicas con enfoque de género. Ha escrito artículos y capítulos de libros en ciencia política y relaciones internacionales. En su experiencia electoral, ha desempeñado los cargos de líder de vinculación institucional en el voto de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero y subdirectora de vinculación y difusión de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos. Maestra Flor, adelante. Claro que sí, muchísimas gracias, consejera Miriam Saray Pacheco, muchísimas gracias por la presentación. Antes que nada, quiero hacerles llegar un cordial y afectuoso saludo del consejero presidente, del doctor Lorenzo Córdoba, del Instituto Nacional Electoral. Felicita este esfuerzo tan importante que está emprendiendo el Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, porque creemos que es muy relevante, sobre todo, conversar con ustedes de un tema tan importante como es la inclusión de las personas con discapacidad. También saludo a las y a los consejeros que nos acompañan en este conversatorio. Es para mí un honor poder compartir con ustedes, sobre todo mostrando los esfuerzos que ha realizado el Instituto Nacional Electoral, porque verdaderamente el tema de la inclusión de las personas para hacer un enfoque de manos es un gran reto a las instituciones electorales, porque parte de la deconstrucción, parte de entender que las personas somos personas y tenemos derecho a participar en igualdad de circunstancias, y ese solo hecho hace que el esfuerzo de todos los OPEs que ustedes encabezan, que el trabajo que hacemos todo el equipo electoral cobre un sentido relevante. La democracia sin inclusión no es democracia, y eso suena como una que puede parecer pues muy pegajosa, que te da mucho sentido, pero en el fondo está llena del conocimiento de los derechos de las personas. Me voy a permitir compartir con ustedes una presentación para hacerlo un poquito más dinámico. Aquí. Ahí ya se ve. ¿Sí ya la están viendo? Perfecto. Pues continúo. ¿De cuánto estamos hablando? Porque este dato de saber cuántas son las personas y en dónde se encuentran es fundamental. Necesitamos datos actuales, necesitamos conocer en dónde se encuentran y qué actividades están realizando las personas con discapacidad. Ese es uno de los primeros requisitos técnicos que necesitamos para saber cómo vamos a organizar una elección con las personas con discapacidad, ¿no? En el 2014, que son los últimos datos que nosotros tenemos, en México viven 7.7 millones de personas con discapacidad. Esto asciende al 6% de la población. De este porcentaje, el 88% es mayor de 18 años, lo que implica que tenemos 6.1 millones de personas con discapacidad en edad de votar. Teniendo este universo de personas, el Instituto Nacional Electoral, para salvaguardar sobre todo el derecho al voto, a la participación y al funcionamiento de las personas en casilla, hemos diseñado en primer lugar
la capacitación electoral con materiales didácticos y materiales de apoyo. Hemos llegado a establecer nuestros manuales para la integración de directivas con personas con discapacidad. Seguimos promoviendo su participación y la otra es acompañado con de herramientas que nos van a permitir que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta para las elecciones en todo el proceso electoral. En 2017 y 2018 resultaron asignadas como funcionarias y funcionarios de mesa de casilla alrededor de 1,963 personas, de las cuales 1,500 decidieron participar y fueron 1,564 las que se capacitaron. Estas se distribuyen, fueron 869 con discapacidad física, no puedo verlo, fueron 307 con discapacidad visual, 618 con discapacidad auditiva, 114 con discapacidad intelectual y 6 con discapacidad múltiple. No nada más en México tenemos una discapacidad. Eso también es importante tomarlo en cuenta, porque las personas con discapacidad, de todos los tipos de discapacidades que tenemos en el país, reclaman y merecen ser tomadas en cuenta de acuerdo a la condición que su salud, que su cuerpo, que su mente brinda. Las medidas que hemos aplicado en capacitación electoral, primero es colocar dentro de los materiales de capacitación, dentro del espacio motriz de la persona, para que ellos puedan observarlos y manipularlos libremente. También hemos nosotras diseñado un esquema para hablar de forma directa, con oraciones claras, utilizando expresiones simples, con conceptos concretos, sin abstracciones. Y esto es muy importante, no para todas las personas, porque mientras más sencillo sea el lenguaje, es más fácil que lo entendamos todas y todos. Creemos que hay que dividir una idea compleja en partes más pequeñas para facilitar su comprensión. Este método didáctico nos permite que de manera progresiva todas las personas vayamos entendiendo cuál es la función dentro de una mesa directiva. Como ustedes saben, tenemos el protocolo para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarias y funcionarios de mesa de casilla, y este protocolo es muy relevante porque ahí están resumidas todas las funciones que van a poder realizar las personas con discapacidad en condiciones de igualdad. Y nosotros reconocemos un campo amplio de la discapacidad, desde la discapacidad motriz, la discapacidad múltiple, la discapacidad sensorial y auditiva, la psicosocial, que es esta discapacidad invisible, pero que también está presente en la vida de las personas, y la discapacidad intelectual. Nosotros hemos trabajado en incorporar los procedimientos para la inclusión en la estrategia, que es la estrategia nacional, que es el paraguas con el cual nos se va a regir todo nuestro actuar. Las medidas que seleccionamos cuando se va a llevar a cabo, se va a instalar una mesa de casilla, no tiene que tener barreras físicas. También tiene que ver con incorporación de las normas, es decir, que no haya restricciones que obstaculicen su participación. También hemos diseñado los materiales con letras más grandes. Tenemos en nuestra página internet dispositivos que ayudan para personas débiles visuales a poder leer nuestras con este dispositivo, y las medidas tecnológicas nos ayudan muchísimo porque podemos llegar a más personas. Regularmente hemos nosotros notado que las personas que tienen alguna discapacidad cuentan con un aditamento tecnológico que le permite la comunicación. Entonces, eso para nosotros es muy relevante. Nuestra página internet con este dispositivo, porque no va a haber restricciones para que las personas puedan saber lo que ahí está para ellas. También un tema que a mí me gustaría destacar mucho es el tema comunicacional que nosotros generamos en
todo el país a nivel nacional, porque las personas con discapacidad tienen derecho pleno a participar. Y esto, normalizar su presencia en las elecciones, también es un reto de los órganos electorales. Estamos dispuestos a hacer los ajustes razonables, sobre todo para cómo se van a poder desempeñar estas personas en las mesas directivas. Como ustedes saben, ante el entorno de COVID, estamos desarrollando protocolos que van a permitir no solo cuidar la salud de las y los funcionarios mesa de casilla, sino también de aquellas personas que van a poder emitir su voto. Esta garantía de que en el Instituto Nacional Electoral vamos a poder proteger del contagio nos va a permitir que las personas se animen a participar, también sean a ser funcionarias y funcionarios de casilla. También nosotros tenemos como gran contribuye a la concientización. Estos foros, como los que ustedes realicen en sus entidades, nos ayudan a avanzar. Siempre la información tiene que ir acompañada de la estrategia de inclusión. Tenemos que quitar el mito de que las personas tienen alguna distinción, sino que tenemos que hacer las autoridades es brindar todos los elementos para su participación plena. Si me permiten un minuto de su tiempo, a mí me gustaría ponerles uno de nuestros videos que hemos desarrollado a nivel nacional. Es solo un minutito, 1:30, porque me parece muy relevante escuchar por ellas mismas y por ellos cómo se expresan cuando tenemos algún spot nacional. Le voy a dar play. Bueno, pues este video lo hicimos en concurso con una organización y es muy relevante para nosotros destacarlo porque los mensajes fueron también escritos por ellos, su participación es muy importante. Mandar el mensaje de que yo pudiera votar teniendo una discapacidad es muy poderoso en el momento de las elecciones, cuando han escuchado por años que a veces no pueden hacer esta o aquella actividad. Las otras medidas que hemos tomado es sobre todo fortalecer el protocolo. Nuestras planillas en braille, la mampara doc para personas en silla de ruedas o de estatura pequeña, las etiquetas en las urnas, las portaunas, las lupas, se vuelven fundamentales para el ejercicio. Entonces, si tomamos en cuenta que en el proceso electoral pasado el Instituto capacitó a más personas, más de 1 millón de personas fueron acusadas de la importancia de la participación de las personas con discapacidad. Esto también es un factor en el cual gana la ciudadanía, en el cual ganamos en materia de educación cívica para lograr una mejor inclusión. Los simulacros de votación también son fundamentales, por eso hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral para que tengamos estos simulacros en sus entidades. ¿Por qué? Porque nos permite estar preparadas y preparados para la circunstancia que en ese momento vivamos y sobre todo para actuar de una manera proactiva, una manera de inclusión y sobre todo prever los escenarios. Lo que pueda suceder hay que estar pendientes para que todas las personas pudieran participar. Algo
me gustaría destacar es que también hemos establecido un procedimiento de atención a domicilio para las personas con discapacidad que así lo requieran. Yo las invito y los invito a toda la ciudadanía que se comuniquen a nuestro teléfono en INE por si algo en todo el protocolo debido ante el escenario de COVID, podemos asistir a sus casas para poder, para que tengan su credencial para votar y sobre todo establecer su derecho a votar, que no se quede nadie sin votar y sobre todo que personas con discapacidad, personas embarazadas, personas adultas mayores, personas que tengan alguna circunstancia especial pueden llamar a INETEL y podemos buscar alguna solución. A mí me gustaría terminar esta intervención destacando que citaron 76 sesionarios con discapacidad, el 44% de mujeres y el 56% de hombres, que representa el 1% de las personas, participaron en esta jornada tan importante que es la fiesta de la democracia. Para el próximo proceso electoral seguimos con esta propuesta, seguimos pidiéndole a la ciudadanía que se anime a participar, que no solo sea el entorno de COVID que inhibe la elección, sino que también las personas con discapacidad puedan sentirse incluidas, porque tenemos la capacidad, sobre todo para atenderlas, para capacitarlas y para brindar a la ciudadanía el servicio que nosotras brindamos. El INE es muy importante que se reconozca las actividades y las acciones que hacemos las instituciones. En 2009, el INE fue reconocido por esta fundación Zero, que tiene sobre todo como objetivo que se promocionen los derechos para las personas con discapacidad en el marco de los derechos humanos. Este reconocimiento permite posicionar al Instituto Nacional Electoral en las elecciones federales y concurrentes como un modelo a seguir. Muy pocas instituciones electorales en el mundo tienen algo tan diseñado de manera tan específica y han logrado la participación a nivel nacional de las personas con discapacidad. Se dice muy fácil que participen cerca de 766 personas, pero ha sido todo un reto porque eso quiere decir que hemos ganado en la transformación de la conciencia, en que las personas con discapacidad también se han apropiado de su derecho y sobre todo porque nos permite reconocer que en México hay personas con discapacidad que tienen necesidades que tienen que ser atendidas, sobre todo en un marco de respeto. Por mi parte sería todo. Yo me encuentro a sus órdenes en mi correo electrónico y estoy aquí pendiente para sus dudas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por las aportaciones que desde la Autoridad Nacional han hecho para la inclusión de las personas con discapacidad. Como bien refieres, la democracia sin inclusión no es democracia y desde la Autoridad Nacional pues se da cuenta de lo que se ha llevado a cabo para poder garantizar el acceso al voto de las personas con diferentes discapacidades. Pues bien, nada más vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente del día de hoy, a la maestra María del Mar Trejo Pérez. Antes de leer su reseña, me voy a permitir citar que a cualquier duda que tengan a alguno de nuestros ponentes los pueden ya hacer llegar a través de nuestras redes sociales, en el chat de las redes sociales, y para que podamos atenderlas con gusto y con prontitud en cuanto hayamos terminado de esta primera presentación de cada uno de nuestros ponentes. Sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a la maestra María del Mar Trejo Pérez. Ella es maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Anáhuac Mayap, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC, donde preside desde octubre de 2017 la Comisión de Paridad de Género e Igualdad de los Derechos Político-Electorales, así como la Comisión de Comunicación Social, en donde impulsó el proyecto de revista digital institucional, la cual lleva por nombre Catán, tu voz. Es vicepresidenta del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AC-AMCE, integrante de la Red de Mujeres Líderes de las Américas, así como de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, RENACEDI.
en la que integra la vocalía de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Pertenece a la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica, AC. De 2011 a 2015 fue consejera electoral del Consejo Local del INE en Yucatán, presidiendo las comisiones temporales de Registro Federal de Electores y Equidad de Género. También fue consejera distrital del INE en Yucatán y presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de Yucatán del 2005 al 2007. Diplomada en Derechos Humanos de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, impulsora del Encuentro de Representantes de Comunidades Indígenas Mayas, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán y EPAC. Participó en el Seminario Internacional Las Reformas Políticas a la Representación en América Latina, organizado por el Instituto Nacional Electoral, el Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Red de Politólogas. Integrante del Encuentro Regional de Mujeres Políticas y Líderes Locales, consolidando la democracia paritaria hacia Beijing más 25, convocada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas, en alianza con ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, así como el primer concurso interamericano Gobernanza Electoral con Perspectiva de Género, organizado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, OEA, integrante de la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral, CAOESTE. Fue invitada como observadora en las elecciones generales de la República de Panamá en 2019, enfocándose al tema de la observación digital en combate a las fake news y el Pacto Ético Digital del Tribunal Electoral de Panamá. Participó en el curso latinoamericano en redes sociales, campañas electorales y voto informado. Ha sido instructora en diplomados, mesas de diálogo y talleres, así como ponente en diversas conferencias, foros y seminarios, siendo experta en temas de equidad de género y democracia inclusiva, destacando su intervención en el conversatorio institucional Violencia Política de Género en los Procesos Electorales de la Tercera Circunscripción, elecciones 2017-2018. Colabora como editorialista en el Diario de Yucatán. Adelante, María del Mar, es tuyo el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Pues agradezco en primer lugar al Instituto Electoral de Hidalgo la invitación, a la consejera presidenta y a las y los consejeros que forman este instituto, que nos están dando muestra a cada uno de los organismos públicos locales de este ímpetu y esta progresividad en los derechos humanos con todos estos conversatorios que están realizando a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad. Yo creo que esta experiencia que se están teniendo las instituciones electorales, ¿no?, en el acceso a las personas con discapacidad, nos tiene que llevar, como dice el título de este conversatorio, a que ellos tengan esa accesibilidad, como todas las personas, al ejercicio del sufragio. Como todos compartimos, creo que la premisa en este foro, ¿no?, de que todas las personas tienen derecho a la participación en política, considero importante mencionar algunas bases que tenemos, ¿no?, para nosotros estar impulsando este tema. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todas las personas, pero a veces no se encuentran en igualdad de condiciones para ejercerlos. Por eso, este tema se agrava muchas veces con el entorno económico, social, y sobre todo con esta pandemia que ahora estamos viviendo. A veces eso también puede ser una barrera que tenemos que ir siendo cada vez más accesibles en todos nuestros, en todo lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, que nuestras páginas institucionales tengan esa accesibilidad y ir avanzando en todos estos temas. Sabemos que tenemos instrumentos internacionales que nos dan la obligación al Estado mexicano de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos político-electorales, así como el derecho a la participación de manera efectiva y en condiciones de igualdad. Sabemos que México, cuando ratificó esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos y todas los que formamos parte de las instituciones que pertenecen a este entramado electoral del Estado mexicano y todas las instituciones, tenemos que adoptar medidas que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en esa convención,
así como a todas aquellas medidas para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres, muchas veces prácticas existentes que a veces constituyen discriminación y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces hay que ir avanzando en este sentido, en que todas y todos estemos dentro de esta perspectiva de inclusión. Sabemos que también la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad señala el tema de las barreras que les mencionaba o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva, y entonces tienen que interactuar con diferentes barreras que pueden impedir la participación plena, efectiva y en igualdad de condiciones. Nuestro sistema político debemos llevar a cabo esta implementación de medidas necesarias a fin de contemplar acciones que garanticen a las personas con discapacidad sus derechos político-electorales. Por eso debemos procurar que todos nuestros procedimientos como organismos públicos locales, nuestras instalaciones, los materiales electorales implementados, que ya comentaban acá desde el Instituto Nacional Electoral, son un gran ejemplo de muchas buenas prácticas que también podemos ir replicando, y que incluso hay institutos como el de la Ciudad de México, que más adelante hablará nuestra compañera Carolina, que ya han hecho muchas acciones en este sentido, ¿no? Entonces, tenemos que ir considerando, como decía, la tecnología, las herramientas de facilitación destinados al uso por parte de las personas con discapacidad, de manera que sean apropiados, accesibles y de fácil comprensión. En Yucatán, sí quisiera comentarles que hemos ido poco a poco avanzando en este tipo de acciones. En Yucatán, lo primero por lo que hemos apostado desde el 2018 a través de unas jornadas que realizamos es por escuchar a las personas con discapacidad. Y acá en el estado se dio una situación favorable en el 2019, que se creó un instituto para las personas con discapacidad para el gobierno del estado, para que este instituto sea el encargado de vincular las políticas públicas, hacer esta transversalización de la perspectiva de igualdad y de inclusión. Y entonces fuimos la primera institución en Yucatán que firmó un convenio con esta institución. Y eso realmente nos ha permitido ir avanzando en este tema y que no se quede solo muchas veces, ¿no? en lo que nosotros queremos, decimos, ¿no? O lo que nosotros pensamos, sino en que sea una práctica donde las personas con discapacidad en Yucatán nos han dado todos sus comentarios, cómo ellos piensan que debemos realizar esta inclusión. Y yo creo que una de las primeras recomendaciones en mi participación sería esa, el escuchar a las personas con discapacidad, cómo podemos nosotros apoyar, ayudar a estas personas para que tengan un mejor ejercicio en la democracia. En este momento voy a compartir algunas de estas acciones concretamente. Por ejemplo, nosotros en Yucatán tenemos solo en la ciudad de Mérida, que es la capital, el 37.12% de personas presentan algún tipo de discapacidad. Tenemos igual a municipios, ¿no? Con porcentajes bastante considerables. Y entonces algunas de las experiencias, en primer lugar la que les comentaba, que es la firma del convenio con el IPDEI, el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, que el objetivo de este convenio fue hacer un trabajo en conjunto, la promoción y difusión de la cultura democrática y participación de las personas con discapacidad en el Estado. Y a partir de eso hemos ido trabajando en diferentes proyectos, por ejemplo, el manual de accesibilidad que aprobamos en el instituto para establecer procedimientos para garantizar mejores condiciones de atención, desarrollo, accesibilidad y movilidad de todas las personas en las instalaciones del instituto. Conocer y aplicar dentro de la actividad diaria cómo se debe proceder al recibir, atender y conducir de forma oportuna a las personas con discapacidad. Y así también hemos ido realizando, por ejemplo, un ejercicio tipo consulta que hicimos con este instituto, donde se pusieron mesas de diálogo
donde cada mesa estaba las personas con algún tipo de discapacidad que coincidieron y que coincidían, y entonces de ahí se fueron sacando diversas conclusiones. Realmente este ejercicio tipo consulta fue muy, muy útil y esos resultados nos van a servir también a la hora de tomar decisiones para el proceso electoral 2021. Aquí podemos ver alguna de la integración de estas mesas. Hicimos, ¿no? Obviamente que las personas con discapacidad de tipo auditiva, teníamos todas las traducciones necesarias, con discapacidad intelectual, discapacidad visual, y realmente nosotros ya después de estos ejercicios que hemos realizado, nuestros retos para el 2021, por ejemplo, tenemos que contratar en el instituto los inmuebles para que se instalen los consejos municipales y distritales que contemplen, estamos viendo esta búsqueda, las características de accesibilidad y, por ejemplo, estamos haciendo un checklist de cuáles son esas características de accesibilidad que deban tener nuestros consejos municipales y distritales. Y esto lo está también revisando el instituto como expertos, el Instituto para Inclusión de las Personas con Discapacidad. También estamos trabajando desde la Comisión de Paridad de Género, Igualdad de los Derechos Político-Electorales, y las posibles acciones afirmativas y de dónde vamos a sacar esas acciones afirmativas derivadas de un análisis de estadísticas estatales, de los resultados de estos ejercicios tipo consulta y conversatorios, y también del análisis de los estatutos de los partidos políticos que tienen representación ante el instituto y que muchos de esos partidos políticos han realizado ya en sus estatutos, tienen acciones afirmativas a favor de las personas con discapacidad. Y entonces retomar esas acciones que ya están en estatutos de partidos para poder ponerlas como recomendaciones o como acciones que les den mayor acceso a las candidaturas a las personas con discapacidad. Esto era principalmente lo que yo quería compartirles de lo que hemos realizado y pues quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera María del Mar. Pues sí, como bien refieres, hay que poner la tecnología y sus herramientas para el uso y servicio de las personas con discapacidad para garantizar el ejercicio de sus derechos y también cómo es necesaria la transversalización de la inclusión y la igualdad para lograr el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales, en este caso de las personas con discapacidad. Son importantes los avances que han tenido en el IEPAC, junto con el Instituto para la Inclusión. En estos manuales que tú bien refieres como medida de acceso, incluso para llegar en un primer momento a los institutos locales, cómo desde ahí se empiezan a dar los primeros pasos. Pues bien, vamos a dar cuenta de nuestro siguiente ponente, el maestro Chikara Yanometoda, licenciado en Trabajo Social con maestría en Ciencias Sociales en el área de Desarrollo Sustentable por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Actualmente es doctorante en el posgrado interinstitucional de Derechos Humanos, coordinado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Iberoamericana, Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Campeche, así como la Universidad Autónoma de Chihuahua, entre otras. Ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace México y Fundación Teletón México. Asimismo, en dependencias de gobierno a nivel estatal y federal, como la Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno de la Ciudad de México, siempre en el ámbito de atención y la promoción del ejercicio de los derechos humanos de grupos en condición de vulnerabilidad. De manera no remunerada, brinda asesoría y capacitación como especialista en acompañamiento tanatológico. De igual manera, colabora como docente en materias relacionadas al trabajo social, tanatología, inclusión y desarrollo social. Desde el año 2017, es consejero electoral del Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur, donde ha presidido la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la Comisión de Organización Electoral, la Comisión de Transparencia y la Comisión de Voto Electrónico. Es miembro de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros por una Ciudadanía Incluyente de la Asociación de Profesionales de Trabajo Social Unidos en Baja California Sur. Consejero, tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos. Adelante.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Creo que ya me estoy volviendo un cliente frecuente de las actividades del Instituto Estatal de Hidalgo, lo cual me da mucho gusto. Y saludo con especial alegría y gusto a cada uno de los consejeros y consejeras de ese instituto, así como las personas que hacen posible este evento. También aprovecho para saludar a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. No podría mencionar todos los municipios, los 84 municipios de Hidalgo, porque son muchos, pero veo que hay mucha presencia de funcionarios de todo el estado, incluso también de aquí de Baja California Sur. Un saludo a todos ellos. Bueno, si me permiten, voy a compartir una presentación para poder entrar directamente en materia. Aquí estamos. Bueno. No sé en dónde leí esta frase, pero se me hizo muy, muy interesante, ¿no? El voto es probablemente la herramienta no violenta más poderosa para contribuir a reducir las desigualdades. Se le han atribuido a varios políticos de distintos lados y momentos de la historia y de distintos países, pero creo que es muy pertinente en este momento, sobre todo cuando hablamos de inclusión, porque creo que inclusión tiene que ver directamente con la reducción de las desigualdades. Quiero compartirles un poco de la visión que tenemos al respecto de estos temas. Y bueno, se ha mencionado mucho acerca de todo lo que hay en materia normativa y legislativa, tanto a nivel local como a nivel internacional, en tema de derechos de personas con discapacidad. Desde mi punto de vista, actualmente coexisten diferentes modelos de discapacidad, desde el modelo de la presidencia, este modelo mágico, pasando por el modelo médico, por el modelo social y, por supuesto, el modelo de derechos, ¿no? Si bien en papel hemos avanzado mucho y hay muchas normas, pues aún no hemos llegado a un punto ideal, ¿no? Y tampoco creo que la inclusión se vaya a dar por decreto, por decirlo de una manera. Hay mucho que hacer desde las calles, desde el día a día, desde la parte cultural, ¿no? Por todos lados. También se han mencionado varias actividades, propiamente el protocolo que tiene el INE, por ejemplo, para funcionarios de casilla, también en materia jurisdiccional ha habido grandes avances, y estos avances considero que se han dado gracias a ciertos casos muy específicos. Es muy interesante ver la historia del protocolo para funcionarios y funcionarias de casilla que tiene el INE. Cuando rastrea uno el origen, pues fue justo por un tema impulsado por una ciudadana de nombre Aleida que, siendo ella invidente, pues quería ser funcionaria de casilla y solicita al INE se hagan las medidas correspondientes. A partir de ahí viene este impulso. ¿Cuál es un contexto actual en Baja California Sur? Tenemos poca información al respecto de cómo es cuál es el interés y cómo se mueve el tema político-electoral de personas con discapacidad. Algo que también sí quiero mencionar y queremos aprovechar es que hay diversos movimientos sociales, principalmente el tema del feminismo, el tema de equidad, de paridad, impulsa mucho, también de pueblos originarios, y creo que vale la pena que se vayan conjuntando para generar sinergia, porque lo aprendido por unos puede ser retomado por otros. ¿Sí? Ok, aquí está el caso de Aleida, aquí está lo que ya se mencionó, ¿no? Igual que los protocolos para funcionarios de casilla y los materiales específicos que se tienen ya para poder ejercer el sufragio, ¿no? Decía mucho, ¿cuáles son nuestros retos? Tenemos falta de datos, ¿no? Tenemos una falta de accesibilidad en la ubicación de las casillas, ¿no? Hay pocas mesas intersectoriales de diálogo. Generalmente cuando se habla de discapacidad, solo se habla de discapacidad. Cuando se habla de paridad, solo se habla de paridad. Cuando se habla de personas indígenas, solo se habla de eso. Y nosotros creemos que debemos de hacer una discusión ya integral sobre el tema, porque no solo tienes una condición, tienes diversas condiciones. El tema de la capacitación también sabemos que es un gran reto. También queremos impulsar la inclusión de consejeras y consejeros de los consejos distritales y municipales, ¿no? También sabemos que nuestra comunicación institucional, aunque ha habido avances, sigue siendo homogénea, incompleta y a veces inteligible para ciertas personas, ya sea por una cuestión de idioma, ya sea por una cuestión funcional, ¿no? Y por supuesto, hay un tema ahí muy específico de cómo hacer llegar la posibilidad del voto a personas con movilidad reducida, y ahorita me voy a referir más al respecto. Ideas que les quiero compartir. Bueno, bien lo decía Marimar Trejo, ¿no? Que algo que hemos aprendido aquí también es el tema de escuchar,
¿no? No creemos que desde un escritorio y ahora desde casa podamos tomar las decisiones correctas acerca de temas de inclusión para personas con discapacidad en cuanto al ejercicio del voto, sino que tenemos que aprender a escuchar y a establecer un diálogo, ¿no? También tenemos que reconocer, y a veces oigo en el discurso, que se agrupa a todas las personas con discapacidad en una misma bolsa. Y sabemos que hay diversos tipos de discapacidad, más algunas condiciones incapacitantes, y hay que aprender a identificar cuáles son las necesidades específicas de cada uno de estas discapacidades. Voy a insistir mucho en el tema de la interseccionalidad. Sabemos que además de quizás tener una condición de discapacidad, quizás también, bueno, tienes un origen étnico específico, cultural, etcétera, etcétera, y todo eso también forma parte. La idea que les queremos compartir aquí es la idea de cadena de valor, a la cual me voy a referir ahorita un poco más adelante. ¿A qué se refiere esto? ¿No? En la cadena de valor que queremos implementar en el instituto queremos hacer visible todos los aspectos, ¿no?, para favorecer el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad y de las personas en general, desde un enfoque incluyente, reconociendo que las personas tenemos una amplia diversidad, ya sea étnica, socioeconómica, académica, en este caso funcional, ¿no?, y propia de las sociedades de estas épocas. La cadena que me refiero tiene 7 eslabones. 1, ¿no?, se refiere a cómo la información, volverla accesible, considerar la diversidad lingüística, cultural y funcional, etcétera. No es lo mismo, ya escuchamos cómo se habla ahorita en el sur del país, sur-sureste, ahora yo estoy hablando más norteñón, aunque no parezco, lo sé. También otras son las modalidades de contacto, ¿no? Debemos ahorita ampliar diversificar la manera de informar, videos, audios, carteles, de todas las maneras posibles, ¿no? Y bueno, ahora con estas condiciones de la pandemia hemos aprendido justo diferentes formas y ahora es una gran oportunidad. La parte del transporte sabemos que es un gran reto y sabemos también que en el instituto no es algo que nos compete, y ahí es donde viene la importancia de los convenios interinstitucionales como el que mencionó la consejera María del Mar. Las oficinas accesibles, ya se ha hablado mucho al respecto, ¿no? Y no solo son, ¿cómo se llama?, para el tema de los consejos distritales y municipales, sino todo en nuestras oficinas. Algo que queremos impulsar mucho son procesos incluyentes, simplificación de trámites, ¿no?, y normatividad que considere de manera expresa a grupos en condición de vulnerabilidad. Las convocatorias, ¿no?, las designaciones de funcionarios, etcétera. Todo eso debe de estar ya, ser explícito. Punto 6, y no por ello ser el último, el tema de la retroalimentación, ¿no? Este diálogo constante que debemos de tener con todos los grupos en condición de vulnerabilidad. Y el punto 7, que es la proactividad. La inclusión no va a suceder de manera espontánea, tenemos que dar pasos hacia adelante. Y algo que yo considero muy importante es que la inclusión no es traer al otro grupo, ya sea personas con discapacidad, traerlo hacia nuestro lugar, porque aquí estaremos, ¿no? Ni siquiera es acercarnos a ellos o ellos a nosotros, ¿no? Es más bien crear un tercer lugar donde quepamos toda la diversidad de gente, y es muy complicado porque tenemos que incluir a todos los demás grupos en condición de vulnerabilidad y a las mayorías, por supuesto. Acciones concretas, ¿no? Un cruce de mapas distritales. Sabemos que el mapa distrital, el mapa electoral tiene sus condiciones. Lo que hicimos fue cruzar esos mapas con los mapas de atención ciudadana que tiene el Instituto Sudcaliforniano de Inclusión a Personas con Discapacidad. También que sean ellos y ellas quienes nos capaciten para la accesibilidad en la ubicación y en el diseño de las casillas. Fomentar mesas de diálogo intersectorial, no solo donde estén personas con discapacidad, sino de todos los demás grupos, ¿no? Hacer convocatorias incluyentes, tanto para funcionarios, funcionarias, convocatoria para integración de los consejos, una campaña específica para, ¿cómo se llama?, para personas con una discapacidad motriz, para una discapacidad intelectual y con una condición de discapacidad sensorial. Y la propuesta de voto en casa para personas con movilidad reducida. Si ya se tiene un protocolo para poder generar tu credencial sin acceder al módulo, creo que lo que sigue es ampliar ese derecho. Aquí a lo que voy es, si me ven unos segundos más, en el protocolo
de violencia política contra las mujeres en razón de género, hay un apartado específico que tiene que ver con personas con discapacidad. Y a eso voy. No queremos generar protocolos específicos para personas con discapacidad, sino incluirlo en todo lo demás que ya se está haciendo. Creemos que por ahí va el tema de la inclusión. Y por último, creo que la gran oportunidad que tenemos para fomentar el voto de personas con discapacidad es, por supuesto, el voto electrónico y voto postal. Hay una oportunidad, quizás no para estas elecciones, pero tenemos mucho para construir en ese aspecto. Podría favorecer mucho. Sería cuanto. Muchísimas gracias y saludos a todos y todas. Muchas gracias, consejero. Pues muy importantes aportaciones las que nos haces, considerando que a partir de las diferencias, de reconocer esta interseccionalidad de las diferencias, es como podemos llevar a cabo, realizar lo que comentas en un principio, que el voto sea la forma, la herramienta no violenta más poderosa para combatir las desigualdades. Muchas gracias por las aportaciones de esta tarde, consejero Chicara. No omitimos señalar que sus preguntas que tengan a nuestros panelistas del día de hoy las puedan hacer llegar a través de los chats de nuestras redes sociales para que podamos hacerlas llegar a este foro en más tarde. Continuando con nuestro conversatorio, pues me voy a permitir presentar a la maestra Carolina del Ángel Cruz. Carolina del Ángel Cruz es una mujer feminista y defensora de los derechos humanos, en especial de las personas en condición en atención prioritaria. Licenciada en Derecho, maestra en Derecho Electoral y especialista en Justicia Electoral, concluyó la licenciatura en Psicología y actualmente es doctoranda en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Desde el año 1999 se dedica profesionalmente a la materia electoral. Perteneció al Servicio Profesional Electoral del otrora Instituto Electoral del Distrito Federal, hoy Instituto Electoral de la Ciudad de México, institución en la cual ocupó los cargos de líder de proyecto, jefa de departamento y asesora del Consejo General. También se desempeñó como asesora del presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Cuenta además con amplia experiencia en el litigio electoral. Ha publicado diversos artículos en materia electoral y de género, temáticas en las cuales ha impartido cursos, conferencias y entrevistas. Como académica, ha impartido cátedra a nivel licenciatura en diversas materias, en la Universidad del Valle de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también fue integrante del claustro docente del Diplomado en Derecho Electoral que imparte la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, cargo desde el cual ha presidido las comisiones de seguimiento al servicio profesional, de integración de los consejos distritales para el proceso electoral 2017-2018, la de asociaciones políticas y la de igualdad de género y derechos humanos. Además, ha sido integrante de la Comisión de Debates para el Proceso Electoral 2017-2018, la de vinculación con órganos externos, la de organización y geografía electoral, la de fiscalización y del Comité Editorial del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Es integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales, AMSE, así como de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, RENACEDI. Adelante, maestra Carolina del Ángel, tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias, mi querida compañera, amiga, colega Miriam. Celebro la realización de foros como este, en donde se visibiliza a todas aquellas personas que la colectividad nos empeñamos en no ver. Esta es una realidad. Agradezco a mis colegas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo la invitación a participar. Por supuesto, muchas gracias a la presidenta Guillermina Vázquez, la consejera Miriam Saray Pacheco, el consejero Francisco Ballesteros, pero además me congratulo mucho de compartir una vez más y con mucho orgullo este foro con entrañables consejeras, consejeros, colegas, amigos, amigas, María del Mar Trejo, Chicara Yanome, Betty Rangel, y bueno, un gusto ahora además coincidir con la maestra Sujei López. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Y pues bueno, quiero empezar mi participación con unas palabras que me encantan de Nelson Mandela, que dice: mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática en la que todos podamos vivir en armonía y con igualdad de posibilidades. Esta parte es la que me gusta mucho porque, en efecto,
En la ley todas las personas somos iguales, en la Constitución, en los derechos humanos. La realidad es que el mundo del deber ser es muy bonito, todas y todos somos iguales, pero en la práctica eso no es muy real, que digamos. Hay una cualidad que, a pesar de ser intrínseca a todas las personas, a todos los seres humanos, no siempre reconocida. Esa calidad, esa cualidad es tristemente la dignidad. Es intrínseca a las personas y difícilmente la vemos porque difícilmente entendemos lo que ella implica. La dignidad da entonces a los seres humanos el derecho fundamental de realizar su finalidad, su destino. Es el derecho de alcanzar, pues, la propia esencia de ser humano. Y esto significa que en un ideal siempre se debe ubicar en el centro de ese ideal al ser humano, reconociendo, apreciando y respetando esa dignidad. Lamentablemente tenemos una construcción social histórica de relaciones patriarcales, ¿sí?, en la que el uso del poder y la fuerza fueron utilizadas para dominar, para excluir y sobre todo para discriminar. Hay que recordar que el colonialismo, la esclavitud y el racismo, pero sobre todo la discriminación que engloba todas estas cuestiones, en general han provocado que las personas diferentes, y lo entrecomillo porque así es como se ve, sean vulneradas en sus derechos humanos por una dominación colonial impuesta por los conquistadores que anteponían sus intereses y privilegios por sobre las personas que les eran o les parecían diferentes. Y dentro de estas personas, por supuesto, se encuentran aquellas que tienen alguna discapacidad. Pero entonces, ¿qué es una discapacidad? La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad dispone que, primero, la discriminación por motivos de discapacidad se entenderá como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones, aquí sí quiero recalcarlo, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de cualquier otro tipo, e incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Y es aquí en donde nos toca trabajar a las autoridades de todo tipo. Todas las personas estamos en riesgo de adquirir algún tipo de discapacidad y eso es importante tenerlo presente, porque lo vemos tan lejano, pero es tan fácil estar en un supuesto de discapacidad, ya sea permanente, ya sea temporal, pero es algo tan latente que a mí en lo personal me parece tan difícil que lo veamos tan lejano y tan ajeno. La discapacidad no debe verse entonces, desde mi punto de vista, no debe verse desde dicotomías jerárquicas como salud-enfermedad, y su atención no solo es desde un punto de vista médico. Así, si queremos garantizar su inclusión, la discapacidad debe visibilizarse desde una perspectiva de derechos humanos. Debemos verla en esa amplitud. Quiero comentar que algunos datos sobre la discapacidad que se encuentran en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Ya comentaba hace un rato la maestra Sujei algunos datos, yo nada más quiero redondear otros. En México hay más de 7 millones de mexicanas y mexicanos con algún tipo de discapacidad, desde menores de edad hasta personas adultas mayores. Lo anterior significa que podemos encontrar 6.3 personas con al menos una discapacidad por cada 100,000 habitantes en todo el país, situación que será más evidente dependiendo de la ciudad y de la zona del país. De este total, el 45.9% son hombres y el 54.1% son mujeres. El 49.9% de este gran total son personas adultas mayores con 60 años o más. Los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, entonces, ¿cuáles son? Pues al igual que cualquier persona, no hay una cuestión específica de los derechos político-electorales para las personas con discapacidad. Simple y sencillamente tienen derecho a los derechos que tenemos todo mundo, derechos político-electorales en este país, pero que la diferencia no está en que los tengan o que no los tengan, sino que les son de difícil acceso ejecutarlos. ¿Cuáles son estos derechos político-electorales? Votar, ser votados, asociarse, ejercer toda clase de negocios de derecho de petición. Estos son los derechos político-electorales. Y si bien es cierto, hemos realizado acciones para el ejercicio de algunos derechos político-electorales de las personas con discapacidad, la realidad, desde mi perspectiva, es que nos hemos enfocado demasiado y solamente en el correspondiente al ejercicio del voto. Y peor aún, en este caso nos hemos limitado muchísimo a la vertiente del sufragio activo, es decir,
cómo ejercer el voto. Y en este rubro, pues ya lo comentaban, la verdad es que el ISM le ha echado muchas ganas, no de ahora, ya tiene un ratito trabajando en ello, con diverso material para hacer accesible el voto de las personas con discapacidad. Platicar un poquito más adelante de ello. Es sin duda un gran avance, pero ¿y dónde dejamos el sufragio pasivo? En materia de derechos políticos de las personas con discapacidad, quiero compartirles algunos datos que se desprendieron del proceso electoral pasado, 2017-2018, y que tiene que ver con el ejercicio del sufragio pasivo, es decir, la postulación de personas con alguna discapacidad. De acuerdo con los datos del INE, se encontraban en disputa 18,299 cargos de elección popular entre los federales y los locales. De estos cargos se registraron 61 candidaturas de personas con discapacidad, 61. Del total de candidaturas registradas, 21 fueron mujeres y 40 hombres. De esas, 40 candidaturas eran propietarias y 21 eran suplentes. Las discapacidades que presentaban las personas postuladas son 34 con discapacidad motriz, 11 con discapacidad visual, 4 personas con talla baja, 3 con parálisis cerebral y 1 capacidad auditiva, y 6 candidaturas cuya discapacidad no fue identificada por el partido político postulante. En efecto, para que los derechos sean una realidad, las autoridades debemos adoptar medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas para favorecer la incorporación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos y espacios de la vida pública y privada. Ahora sí, ¿cómo andamos en la Ciudad de México? Pues bueno, les comentaba, ya desde hace un buen ratito en el instituto contamos con material que coadyuva al ejercicio del voto de las personas con discapacidad. Tenemos una mascarilla braille, tenemos un sello X ergonómico y ajustable a extremidades sin mano, tenemos paquete electoral ergonómico, contamos con mamparas amplias y bajas para que pueda ingresar una silla de ruedas, contamos con urnas físicas accesibles y con texto braille. Contamos también, ya en alguna elección hicimos código QR para que pudiera ser, cuando hablamos de participación ciudadana, que los listados de las candidaturas son enormes, les pusimos un código QR en la entrada de la mesa de la votación para que pudieran escuchar todo lo que dice el cartel. Entonces, la verdad es que se ha innovado bastante, pero insisto, me parece que con un poquito de recelo, mucho respeto, pero creo yo también recelo a la norma, no hemos dado ese paso de avanzar en acciones afirmativas contundentes que permitan que las personas con discapacidad en efecto lleguen a los cargos públicos. Entonces, en el instituto también tenemos oficinas accesibles, por supuesto, certificación en materia de igualdad. Es el momento, desde mi perspectiva, de dar el siguiente paso. Y la verdad es que no está fácil, pero tampoco la tenemos tan difícil. La propia normativa del Instituto de la Ciudad de México ha avanzado. Y ahora con la Constitución Política de la Ciudad de México, su artículo 11, relativo a la ciudad incluyente, dispone sobre los derechos de las personas con discapacidad, que se promoverá la asistencia personal, humana o animal para el desarrollo en su comunidad. Es decir, amplía todos los derechos de las personas con discapacidad. Y también el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales ya refiere que los partidos políticos procurarán incluir entre sus personas candidatas a una con discapacidad. Creo yo, y esta historia ya la viví como feminista, a mí el procurarán no me gusta, el procurarán es como un llamado a misa, entonces creo que es el momento de hacer llamados fuertes, de incluir las normas, las acciones afirmativas contundentes, y pues en su caso que sean los tribunales quienes nos digan que no debe ser por ahí. Entonces yo me inclinaría por eso, yo haría un llamado a todas las instituciones electorales para que lo hiciéramos. Sé que no es fácil, sé que sobre todo los tiempos no dan para estas circunstancias, sé que nos comieron los tiempos por la pandemia, pero creo que vale la pena que abramos un poquito la mente al tema de la inclusión y pues realicemos ya una amplia, una cruzada por la inclusión verdadera, y ello no se va a dar como no se dio. No, sin mujeres no hay forma de tener una democracia incluyente en la que no estén todas las personas, todas las que históricamente han sido invisibilizadas. Les agradezco mucho su atención y aquí sigo para cualquier pregunta, estoy pendiente. Muchas gracias.
Muchas gracias, querida Carolina del Ángel. Como bien refieres, los datos que nos das desde la Ciudad de México en las postulaciones que ha tenido para cargos de elección popular, así como los mecanismos que ustedes han llevado a cabo para la inclusión y acceso al voto de las personas con discapacidad, pues nos da cuenta de lo que dices realmente, que la discapacidad no es tan lejana ni tan ajena, solamente hay que hacerla visible. Pues como bien refieres, pues hay que seguir trabajando para poder llegar a esta parte de la inclusión de las personas con discapacidad, así como ha sido esta lucha para lograr que las mujeres podamos tener acceso a cargos públicos. Pues continuando con este conversatorio, no sin antes mencionar que a todas aquellas preguntas que quieren hacer a nuestros panelistas del día de hoy, las hagan llegar a través del chat de nuestras redes sociales. Voy a permitirme presentar a la maestra Griselda Beatriz Rangel Juárez, que es nuestra siguiente panelista. Ella es abogada por la Universidad de Guadalajara, maestra en Derecho con enfoque en la docencia y en la investigación por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y maestra en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Como parte de los logros alcanzados desde su consejería, destaca la iniciativa para la instauración de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, así como la creación de la unidad respectiva en el organigrama institucional. De igual manera, bajo su impulso, se crea el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres a nivel estatal y se concreta la reforma constitucional de paridad horizontal en candidaturas a las presidencias municipales en la entidad. Es asociada titular de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, SOME, desde 2007, y secretaria general de la Asociación Nacional de Consejeras Estatales Electorales, AMSE, para el periodo 2020-2021. Adelante, querida Betty Rangel, con tu exposición hasta por 10 minutos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que lo primero, agradecer esta invitación. Me siento muy honrada. Francisco Martínez me localizó y me hizo saber de este evento y pues desde el primer momento me sentí completamente comprometida y atraída y dije, sí, quiero participar y por supuesto felicito al Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, encantada de encontrar aquí a su presidenta Guillermina Vázquez, a mi querida colega Miriam Saray Pacheco, con quien coincidimos en la AMSE, Blanca Estela Tolentino, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto, qué gusto me da también compartir con entrañables colegas de los OPLES, Marimar, Chicara, Carolina, y bueno, pues yo el día de hoy, y por supuesto, está aquí también Flor Sugé y López del INE, con quien también he tenido coincidencias y me da mucho gusto que hoy hayan aprobado ya el reglamento de quejas en materia de violencia política, por cierto. Y es que todo este tema que estamos abordando, fíjense ustedes, el tema de la discapacidad en México no es un problema de la discapacidad. Como bien dijo Carolina, todos somos susceptibles, todos y todas en algún momento de estar en una discapacidad. ¿Y cuál es el problema? El problema en México es la discriminación. Y ya lo decía mi querido colega Jesús Rodríguez Cepeda, el doctor que ha sido tan promotor del tema de visibilizar la discriminación en México, que el problema está ahí, que hoy en día afortunadamente tenemos ya esto aceptado y cada vez más se hace visible estas diferencias que son producto de esta falta de políticas y de comprensión del fenómeno de la discapacidad como un fenómeno que también tiene mucho con la discriminación y por supuesto también las agendas coinciden. También la agenda de género está atravesada por, transversalmente, también está inserta en esta discusión. Bueno, déjenme decirles que en Jalisco tenemos 200 registradas, oficialmente 290,656 personas que sufren discapacidad y pues este universo es con el que estamos tratando de trabajar y hacer que no solamente desde el instituto, sino desde otras instituciones y desde la sociedad civil establezcamos condiciones para una participación equitativa e igualitaria
y en donde también se les reconozca como parte de todo el universo de quienes pues, son personas que deben ejercer derechos en nuestro país. Entonces les voy a compartir muy rápido una pequeña ponencia que preparé, bueno, son algunas diapositivas para mostrarles qué es lo que hemos hecho aquí en el estado de Jalisco y vean ustedes pues cómo estamos trabajando, porque de lo que se trata es justamente de compartir estas experiencias y enriquecer también nuestras propias visiones. Entonces, hemos trazado desde la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto 4 ejes, que es el de sensibilización institucional, promoción de los derechos político-electorales y la participación ciudadana, el ejercicio del voto y una agenda para el proceso 2021. Quiero decirles que nosotros iniciamos en el año 2017 con un diplomado de cultura de discapacidad. Este fue solo para el personal, para nosotros, dentro del Instituto Electoral. Lo trabajamos con una organización que se llama Copijal y que agrupa justamente, es como una especie de red de organizaciones de la sociedad civil que abordan diferentes discapacidades y que promueven políticas públicas para su atención. Entonces, Violeta Ascona, quien es la coordinadora de este colectivo, pues nos permitió tener durante estos meses, en muchas sesiones, este diplomado que nos dio pues realmente herramientas para poder abordar el tema, porque muchas veces también, aunque uno quisiera, no tiene esta visión, la visión de la discapacidad que te puede ofrecer estas organizaciones de la sociedad civil. Bien, hemos elaborado estos materiales incluyentes en donde lo que se busca con ellos es llegar a ciertos públicos, en este caso a la juventud, a la niñez, para también trabajar con ellos el tema de la igualdad y la no discriminación y otros valores como el respeto, la tolerancia y la pluralidad. Estos están en nuestra página electrónica por si ustedes quisieran también consultarlos, son muy accesibles. Bueno, también en el año 2017-18 con la consejera entonces Pamela San Martín Ríos y Valles, como nuestra invitada especial, llevamos a cabo este foro, retos y oportunidades para la participación de las personas con discapacidad rumbo hacia el 2018. Nos acompañó también Tere González Luna, ella fue consejera del Consejo General del INE en algún momento y tiene también un trabajo muy importante en esa materia. También realizamos con el tribunal, con la sala regional y organizaciones, el foro Los Derechos Político-Electorales de las Personas con Discapacidad y bueno, pues también tuvo el propósito de generar esta sensibilización entre la ciudadanía, los partidos políticos. En el pasada Feria Internacional del Libro, en nuestro stand, tuvimos un encuentro con diferentes representantes de las organizaciones, precisamente de estas a las que me refiero, vemos que está a la izquierda arriba, todos ellos son figuras de organizaciones que trabajan los derechos de las personas con discapacidad y también con enfoque en el tema de participación política electoral. En la fotografía de abajo estamos en la premiación de un concurso en donde la idea era hacer el mejor llamado a votar con lenguaje de señas. Y tuvo una importante participación, atrajo mucho a la juventud, fue muy divertido, la verdad, y sobre todo, pues, de gran sentido de identificación y de socialización del fenómeno. También el año 2019, que es el año pasado, concurrimos con las organizaciones a una cumbre internacional de ciudades incluyentes. Aquí participaron todas las autoridades locales, pero el Instituto Electoral y esta organización Copijal fuimos de manera de la mano para ir generando todo lo que fue el programa, la concepción de las mesas,
a quienes serían, a quienes habría que invitar a este evento, y afortunadamente tuvimos mucha aceptación y hubo un gran apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara, de tal manera que fue un evento de mucho impacto. Estuvo aquí también consejeras y consejeros de otras entidades y ponentes de rango internacional. Entonces esto genera pues políticas públicas de accesibilidad sobre todo para personas con discapacidad motriz, pero también se llevaron a cabo acuerdos con la Secretaría de Educación Pública para que se generaran otras iniciativas. Aquí tenemos les muestro unas fotografías de un taller Democracia Viva, así le llamamos, para la promoción de los mecanismos de participación ciudadana con perspectiva de accesibilidad y rumbo a un protocolo accesible, así le llamamos, en 2019. Además, más adelante, en diciembre del año pasado, se firmó el compromiso por una democracia inclusiva entre el Instituto Copijal y los partidos políticos, en donde 5 grandes ejes de trabajo conjunto para la promoción de estos grupos de ciudadanos y ciudadanas. También tenemos un poco como lo que mencionaron ustedes, tanto el INE como los institutos locales que me precedieron, mecanismos para facilitar el sufragio. Aquí tenemos pues carteles que se hicieron, elecciones 2018 sin discriminación, elecciones incluyentes, cómo votar, y hicimos también algunos videos. Les voy a pasar muy rápidamente de información en lenguaje de señas, a ver si lo puedo echar a andar. Técnicamente lo debería de estar corriendo, o me parece que los voy a, creo que no va a ser posible. Lo corrí en la víspera, pero bien, ustedes lo pueden inferir. Se trata precisamente de videos promocionales para que las personas, por ejemplo, discapacidad visual, puedan escuchar, o bien quienes tienen una discapacidad para oír. Bueno, pues en este caso es, como pueden ustedes ver, la lengua de señas para personas con discapacidad auditiva. En el pasado, esto fue para los debates entre candidatos y candidatas en la elección 2018, y también en los consejos municipales electorales. Por ejemplo, si ustedes ven esta fotografía, en el extremo está una persona con discapacidad visual que pues lo invitamos a participar, así también se participaron con otras discapacidades en estos órganos, y esperamos también que en esta ocasión, para 2021, puedan tener posibilidad de participar como candidatos y candidatas. Entonces, para esta agenda y para cerrar ya, tenemos previsto promover jornadas para el ejercicio del voto informado con perspectiva de inclusión e interculturalidad, diseño y difusión de materiales específicos, igual que en 2018, capacitación del personal de órganos desconcentrados, sensibilización a partidos sobre la cultura de la inclusión y sobre todo pues hacer énfasis en estos partidos que ya tienen algunas regulaciones internas que se concreten en medidas afirmativas, promover la participación en los consejos distritales, municipales, en las mesas directivas como observadores electorales, darle seguimiento a este compromiso por la democracia inclusiva que suscribimos el año pasado, y en los intérpretes en lenguaje de señas mexicanas en debates y sesiones del Consejo General. Me quedo yo de verdad como parte de este evento del día de hoy, pues también con mucha riqueza que voy a tomar en cuenta. Muchísimas gracias, y si hay alguna pregunta estoy a sus órdenes. Muchas gracias, querida Betty Rangel, por las aportaciones de esta tarde. Pues
Pues bien, este conversatorio pues está llegando a su final. Nada más me restaría agradecer en este caso la participación de las y los consejeros electorales y también dar la bienvenida de la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Guillermina Vázquez Benítez, que se incorporó a este conversatorio. Y ha sido muy interesante escuchar las experiencias de los institutos electorales, tanto nacionales como locales, de distintas entidades desde el norte, sur, centro, oeste del país, cómo han ido trabajando en acciones afirmativas para la inclusión de las personas con discapacidad. Pues cedería el uso de la voz al consejero Francisco Martínez Ballesteros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera Miriam Saray Pacheco. Y pues bueno, vamos a abrir un breve tiempo de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que ya nos han remitido y voy a darle lectura a algunas de ellas para que me puedan ayudar a contestarlas nuestras panelistas, nuestro panelista, que dicho aprovecho, realmente es un gusto, ya hemos venido coincidiendo unas y otros en diferentes eventos, en diferentes lares de la República Mexicana, en este trabajo en favor de las personas con discapacidad. Y bueno, dice la primera pregunta, Mayara Lara, me gustaría saber si en el estado de Hidalgo los funcionarios de casilla ya están siendo capacitados para la atención de alguna persona con discapacidad y si tendrán la indumentaria adecuada para que puedan sufragar su voto estas personas. No viene dirigida a alguien en especial, no sé si nos podría ayudar, maestra Flor Sugey. ¿Su audio, maestra Flor Sugey? Ahí, perfecto. No alcancé a escuchar porque se me entrecortó la llamada de la comunicación, pero ¿se refieren al tipo de indumentaria que vamos a utilizar en casillas? La capacitación para los funcionarios de casilla para poder atender a personas con discapacidad. Claro que sí, pues mire, les comento que una vez que las personas son insaculadas, nos vamos al siguiente sorteo para ver quiénes acceden a participar y aquí en este tramo desarrollamos un calendario en el cual se hace la cita con la persona. Yo le quiero decir a toda la ciudadanía en el país que nuestros CAE y los C, que son los supervisores electorales, diario estamos monitoreando mediante una app nuestra salud. Eso implica que nosotros ingresamos nuestros datos, ingresamos nuestra temperatura, ingresamos de las actividades que hicimos para detectar que en el trayecto y a las personas que nosotros estemos visitando sigamos manteniendo la salud. Todo esto se hace con cubrebocas, tenemos desde luego la sana distancia, lo que es 1,5 metro entre nosotros y nosotros y las personas que capacitamos, y esta capacitación se lleva mediante calendario. Nosotros ahorita nos encontramos en la calendarización de la segunda insaculación para el proceso electoral en Coahuila e Hidalgo, y en gran plano, ¿no? Es bien importante porque las personas ahí toman una decisión si quieren participar, si no quieren participar. Todas las personas, no solo las personas con discapacidad. No hay distintos electorales, emplear el protocolo, y ya cuando llegan a la visita con la persona, pues ya le explican. Como ustedes saben, para asistir a alguna persona tiene el derecho la persona de nombrar a alguien que le asista, y esto pues también lo hace muy interesante porque no nada más participa la persona que fue insaculada, sino la persona que nombra, en este caso la persona que tenga alguna discapacidad, ¿no? Entonces a veces nuestros capacitadores luego es una, luego son dos personas, y son historias muy, muy, muy interesantes porque cuando una persona decide participar en el proceso electoral, primero viene de que quiere participar, quiere ser parte del proceso, y este sentido de pertenencia es fundamental porque así es como se organizan las elecciones. La ciudadanía
organiza las elecciones y se encarga sobre todo de vigilarlo, de recibir el voto de sus vecinos, se encarga de conocer distintas facultades que se tienen, y todo esto se hace con un muy sencillo, que es explicar, y luego tenemos nuestra retroalimentación, y también vamos a tener nuestros simulacros en los cuales participan todas las personas. Gracias. Muchas gracias, maestra Sujei. Y bueno, Tan Luqueño nos pregunta, también no dirigida a alguien en particular, a ver si alguien la quiere contestar. A pesar de que la ley contempla que los partidos políticos han de incorporar a personas con alguna discapacidad a sus candidaturas, se observa que esto mayoritariamente no lo cumplen y el porcentaje de cargos públicos ocupados por ellas y ellos es muy bajo. En ese sentido, ¿se considera necesario y prioritario el diseño o modificación de reglas de postulación en las que se les exija a los partidos políticos candidaturas de personas con discapacidad? ¿Quién dice yo? Caro, por favor, adelante. Muchas gracias, Paco. Pues yo estoy convencida de que sí. Y es un asunto de historia, y es un asunto de que así se han dado las luchas, y yo no tengo más ejemplo más claro que el tema de género. Hoy estamos en paridad en todo, no fue fácil, pero sí fue a partir de obligar a las normas y, por supuesto, no solo a las leyes. Si la ley no cumple, pues las autoridades electorales tenemos otras alternativas, y si no, finalmente, hoy en día los tribunales tienen clara una perspectiva de derechos humanos, de género sí, pero también de derechos humanos, y estoy convencida, porque ya sí se ha venido dando, que los órganos jurisdiccionales velarán en su caso por los derechos de las personas que han sido excluidas, en el caso concreto las de discapacidad. Sí, creo que es necesario empezar a tomar acciones afirmativas, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, porque en efecto, hablar de discapacidad es un gran mundo. Entonces hay que tener esa certeza y esa claridad y un estudio profundo para las normas, pero mientras yo creo que sí hay que exigirles a los partidos que cumplan con esta obligación y con este compromiso social. Muchas gracias, Caro. Fernando Altamirano dice, es necesario que las personas con discapacidad participen tanto como votantes, como candidatos o como autoridad electoral. Todos los espacios deben estar abiertos a la participación de este sector. Y la siguiente pregunta es, Ana Quijano, para la maestra Carolina del Ángel, ¿cómo frenar las ideologías y acciones que reflejan prejuicios que fundamentan formas de discriminación contra las personas con discapacidad al ocupar un cargo público? Me haces la pregunta del millón de la discriminación en general. ¿Cómo frenarlo? Pues definitivamente, voy a dar una respuesta que parece bien genérica, pero es que no hay otra. Es la educación y la reeducación y la deconstrucción y el volvernos a construirnos como ciudadanías. Mientras haya una persona que por cualquier condición se sienta superior a otra, en ese momento ya valió. Ese es el problema, que haya alguien que se sienta más que otra persona. Y es el problema de todas las desigualdades, de absolutamente todas. ¿Cuál es la acción? Sí creo que entender, vivir, meternos en las entrañas la igualdad y los derechos humanos. Es la única forma, entender que todas las personas somos iguales. Cuando eso entendamos, estos foros no van a tener razón de ser. Absolutamente para nada, ni esto, ni los de género, porque vamos a entender que todas las personas somos iguales y que nadie es superior a otra persona. De momento, insisto, acciones afirmativas y visibilizar para que entendamos, pues ahorita lamentablemente por la fuerza, no es por las malas, pero sí un poquito por la fuerza, que todas las personas somos iguales y que necesitamos la misma cobertura, los mismos derechos, las mismas... Y a lo mejor va a haber o no va a haber personas discapacitadas, y a lo mejor va a haber hombres o no va a haber hombres, y a lo mejor va a haber mujeres o no va a haber mujeres, pero nunca van a dejar de estar por el simple hecho de ser. Muchas gracias. Una pregunta abierta. ¿Cuál sería la primera acción afirmativa que los organismos públicos locales podrían implementar para garantizar la participación de personas con discapacidad en candidaturas a cargos de elección popular? Es abierta la pregunta, no sé quién me la quiera contestar. Adelante, Betty. Sí, muchas gracias. Bueno, pues en realidad, de alguna manera ya lo dijo Carolina, podemos los institutos electorales generar medidas afirmativas
pero también podemos generar este tipo de foros y trabajar muy, muy de la mano con las propias organizaciones de la ciudadanía para que las organizaciones de grupos de discapacidad, por lo menos en Jalisco, como te he platicado, Francisco, son muy fuertes, pero creo que se tienen que ahora que enfocar en eso. No basta las políticas, por supuesto, de accesibilidad y de inclusión, pero creo que también hay que apuntar justamente a que el poder es legítimo, legítimo que también aspiren a ocuparlo estas personas. Entonces, en ese sentido, podemos ir de la mano con este impulso y, por supuesto, volvemos a lo mismo, para esta elección 2021 creo que lo importante sería analizar la posibilidad de generar medidas afirmativas para que se obligue a los partidos a registrar candidaturas de este tipo. Adelante, Chicara. Gracias, consejero. Coincido plenamente con la consejera Beatriz Rangel y nada más un par de ideas para complementar. Uno, que realicemos acciones afirmativas para que los partidos postulen, no quiere necesariamente decir que vayan a ganar. Y esto tiene que ver también mucho con que las propias condiciones para hacer campaña de una persona con discapacidad son más difíciles. Esto lo comentaban, lo escuché también en un foro que ustedes realizaron la semana pasada por parte de una organización social que ahorita no recuerdo el nombre, pero ponía énfasis en eso, cómo generar unas condiciones para que las personas con discapacidad puedan hacer una campaña electoral con las mismas condiciones que alguien que no tiene discapacidad, ¿no? Pensemos simplemente en movilidad, ¿no? Ya no me voy a meter en temas como una discapacidad sensorial o intelectual. Bueno, va a ser cada vez más complejo. Pero sí hay como muchos retos más allá de impulsar, motivar, forzar que los partidos postulen a personas con discapacidad. Tenemos que ir todavía a avanzar en los detalles finos que permitan generar igualdad de condiciones. Era nada más. Muchas gracias, Chicara. Hay una pregunta muy interesante, un poco difícil de contestar, pero a ver quién la puede tomar. Griselda Gómez dice, en estas elecciones, ¿cuántos ciudadanos con discapacidad participarán aproximadamente? Es un poco complicado dar algún número, pero bueno, sí, Caro, por favor, adelante. Gracias. Pues sí, en efecto, más que complicado, creo que es incierto totalmente, porque en efecto no hay reglas claras. ¿Cuántos va a haber? Pues los que se animen, los que tengan la oportunidad y en su caso los que permitan los partidos. Si nos vamos con un parámetro, pues yo les platiqué más o menos cuántos hubo en el proceso electoral pasado, pero eso no quiere decir que vayan a haber los mismos o que vaya a haber más o que vaya a haber menos. Me parece que justo este tipo de eventos lo que busca es que haya más, que haya, ¿no? Ya creo que ya que hay es una gran ventaja, pero sí, definitivamente, más que difícil, creo que sería incierto saberlo. ¿Por qué? Pues porque no hay reglas claras. Me preguntas cuántas mujeres van a ser candidatas, yo te digo la mitad, así, no más. Pero en materia de personas con discapacidad, pues sin reglas no habría como siquiera acercarnos a un número. Muchas gracias. Chicara, por favor. Yo creo que sí, la respuesta es imposible, pero yo creo que el ideal sería básicamente pensar si el 6% de la población tiene una discapacidad, ¿no? El 6% de toda la gente que vote, o sea, debería ser algo proporcional, ¿no? Pero también recordemos que no todo el mundo participa ni para postularse ni en la votación. Entonces, ahí viene, incluso si hago la pregunta, ¿cuántas personas van a votar en mi estado? Es incierto, ¿no? ¿Cuántas personas, como bien decía, son mujeres que se van a postular? 50%. Yo lo que podría compartir es que en Baja California Sur, que son 21 distritos, 16 distritos y 5 municipios, en total se postularon solo 10 personas con discapacidad, ¿no? Entonces, para que veamos un poquito las proporciones, siguen siendo poco, y eso sin haber medidas afirmativas y sin haber acciones específicas para ello. Ahora, si lo impulsamos, la meta es que, por supuesto, haya bastantes más personas con esas posibilidades. Muchas gracias.
Y por último, la última pregunta que tenemos, dirigida específicamente para la maestra Sujei López, dice, ¿cuál es el procedimiento de selección que tiene el INE para que deben de cursar las personas con discapacidad para poder ser parte de esa institución? Si entendí bien la pregunta, se refiere para formar del Instituto Nacional Electoral como parte del funcionariado. Nosotros tenemos en nuestra página internet un espacio de vacante y ahí entran las personas llenando su currículum. No sabemos quiénes son, sino todo esto se mide con base al mérito. Si alguien quiere ser parte del trabajo que nosotros hacemos en todo el país, yo les invitaría a que se acercaran a su junta local más cercana, que empezaran a involucrarse en esta dinámica. Hay un número importante de hombres y mujeres que han obtenido la licenciatura con su discapacidad, y esto permite que todas las personas sean evaluadas bajo el mismo estándar. Para el proceso electoral, nosotros tenemos 2 insaculaciones. La primera es donde se elige la letra y el mes. Es un número amplio, luego hacemos nuestra visita y luego es la segunda insaculación de quién va a participar. Nosotros hemos recibido en todos los procesos electorales peticiones de personas que quieren ser funcionarias de casilla y en realidad están muy bien identificadas con su número de letra. ¿Qué sucede? Que a veces las personas no se encuentran en casa, la situación no es muy... Ellos son los que están caminando buscando a las personas y esto lo hace más complicado. Yo por eso las invito a toda la ciudadanía que nos escucha, que se acerquen a su junta local de línea, a su junta distrital, lo que tengan más cerca y busquen información. También creo que se pueden acercar a los soples. Debemos de generar como instancias electorales programas para involucrarse. Yo quiero informar que el próximo año estaremos realizando un simulacro nacional en el cual las personas con discapacidad pueden ser parte. Necesitamos construir directorios de ciudadanos, de ciudadanas, de organizaciones, de personas que simplemente quieren participar, para cuando nos toque se les llame y les digamos, vengan, acompáñenos para que ustedes nos digan lo que necesitamos. La participación la hacemos todas y todos. Y de verdad, a veces parece que no es relevante, pero, por ejemplo, las personas con discapacidad no visible, que son estos síntomas Tourette, que no les es fácil la interacción social, ¿no? Estamos nosotros también trabajando en esa capacitación. Entonces, las personas autistas saben perfectamente su preferencia electoral, por quién van a votar, pero la interacción es la que no les permite participar. Entonces, estamos también diseñando estos esquemas para que se acerquen. Si no sabemos en la junta local y en la junta distrital el tipo de ciudadanía que nosotros tenemos, ¿cómo lo vamos a preparar? Yo por eso creo que es bien importante que hagamos un llamado para que se acerquen las personas. La participación también la ponen las instituciones electorales, pero también las personas nos tienen que venir a decir, esto es lo que yo necesito, ¿por qué no me apoyan? Y trabajemos juntas, porque si no, ¿cómo lo vamos a saber? Las personas con discapacidad móvil, ¿no? En silla de ruedas, son las que más han ganado derechos, porque nos han dicho, y hay una banqueta, yo no puedo, la mampara, bájamela, y se guarda la secrecía su voto. Parecen cosas que son muy sencillas hoy, pero en 2016 que salimos con esta iniciativa, fue todo un reto para las instancias electorales, porque todo está en contra, y es muy difícil hacerlo, y yo les quiero decir que si las discapacidades las conocemos más, vamos a poder actuar mejor. Por eso yo creo que sí hay que acercarse, pero también creo que la ciudadanía nos tiene que decir de forma muy breve, a mí me gustaría esto, explórenlo, ¿cómo le hacemos? Porque cuando luego tenemos simulacros estamos solos,
¿no? Y eso de eso no se trata de estar con personas reales a lo que se enfrentan, ¿no? Nosotros entendemos qué es estar sin un sentido, por ejemplo, del oído, sin ver. Así es como nosotros entendemos que es responsabilidad de todas las instancias electorales y también de la ciudadanía. Yo por eso hago esta invitación, acérquense, díganos qué es lo que necesitan, cómo podemos apoyar, porque estoy de verdad segura que hay demasiadas personas aliadas como ustedes en sus estados que están al servicio, y de eso se trata, de abrir el diálogo y escuchar e intercambiar y decir, bueno, hay cosas que son legales, ¿no? Y hay cosas toda la disposición. Yo creo que esperamos que las personas con discapacidad se animen a participar con nosotros en el proceso electoral federal. Es un proceso más grande que el del 2018. Es un proceso donde están más de 2,000 cargos, ¿no? En disputa. Y también lo más relevante es que es una contienda electoral en el entorno de COVID. También las personas con discapacidad pueden participar, las personas mayores pueden participar en el entorno de COVID teniendo todas las previsiones. Yo creo que estos eventos son para eso, para que dialoguemos. Las instancias, vieron desplegados todos los esfuerzos que desde a nivel nacional y a nivel local se hacen, pero sí necesitamos que también la ciudadanía se involucre, porque no podemos tener la ausencia, ¿no?, de personas con discapacidad en la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sujei. Y bueno, pues muchas gracias, Caro, Chicara, Betty, Marimar. Y bueno, pues doy paso ahora a mi compañera, la consejera Blanca Estela Tolentino Soto, para la parte final de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Francisco. Excelentes participaciones. Me voy a permitir leer los reconocimientos que otorga el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En el marco de los encuentros virtuales, personas con discapacidad construyendo acciones para su postulación y acceso efectivo a cargos públicos, otorga el presente reconocimiento a la maestra Flor Sujei López Gamboa, encargada de la dirección de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, por su valiosa participación como ponente en el primer conversatorio denominado Experiencias de las instituciones electorales en el acceso de personas con discapacidad al ejercicio del sufragio. Pachuca de Soto Hidalgo, 31 de agosto de 2020, firma la maestra Guillermina Vázquez Benítez, consejera presidenta de este Instituto Estatal Electoral, y la licenciada Miriam Saray Pacheco Martínez, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Participación Ciudadana. Muchas gracias, maestra Flor. Gracias. El siguiente sería para, si me hacen favor de proyectarlo. De la misma manera, pasaría para la maestra María del Mar Trejo Pérez, consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán. Muchas gracias, maestra María del Mar. Continuando con los reconocimientos, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo entrega este reconocimiento al maestro Chicara Yajón Toda, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Muchas gracias, maestro. Del mismo modo, se entrega el reconocimiento a la maestra Carolina del Ángel Cruz, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, maestra, por su participación en este foro virtual. Asimismo, se hace la entrega del presente reconocimiento a la maestra Griselda Beatriz Rangel Juárez, consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco. Muchas gracias por su participación.
Concluimos así el presente conversatorio, agradeciendo el acompañamiento de todas y todos. Hasta la próxima. Consejero, consejero.